Hechos 13:21. Y hoy usaremos, si así podemos llamarle, el primer rey de Israel. ¿Tenemos, hermanos? Capítulo 13, versículo 21, leemos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, dice la Biblia, por 40 años. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 largos años. No fue en cualquier tiempo, ¿verdad? 40 años fueron muchos. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres Dios grande, fuerte, soberano. Dios, a ti te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder enseñar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo en esta preciosa mañana nos ayude y nos ilumine por el camino. Señor, que tú hoy nos meterás para poder ser así edificados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, hermanos. Gracias. Bueno, entendemos a través de la historia que Saúl fue el primer rey de Israel, como el líder de Israel, o como el líder del pueblo de Israel. Saúl tuvo aquí un buen inicio, pero su trayectoria aquí fue bastante complicada, que de una manera lo condujo a perder la corona, y eligió lo más triste, y fue desobedecer a Dios. Ahora, cuando entendemos esta parte de su conducta, que fue de una manera reprochable, entendamos que Saúl tenía aquí, no solamente tuvo una gran oportunidad, tuvo el gran privilegio, tuvo la bendición de Dios de poder así establecer su reino para siempre, como fue con David. Me adelanto a ciertas cosas para poder entender el punto. Entonces, pero una de las cosas que Saúl tuvo más adelante en la historia, tengo que narrar la historia así muy cortada para poder entender, porque son muchos los capítulos de la historia de Saúl, y entender que Saúl tenía la envidia de David y de una manera intentó matarlo varias veces. Y por último, Saúl, hermano, la historia nos enseña que terminó en suicidio. Así es que fue una historia muy triste, pero su inicio fue fascinante, su inicio fue extraordinario. Pero entendamos y recordemos que cuando hablamos de esta historia, no perdamos de vista que la Biblia nos enseña que en el periodo de aquí de lo que fue el proceso de la monarquía, Israel no tenía rey. Israel no tenía rey, sino que la historia bíblica nos enseña que el pueblo se regía por jueces. Y en el tiempo de los jueces, la Biblia nos enseña, como dice Jueces 21:25, donde dice la Biblia que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es que en el tiempo de los jueces, donde no había rey, donde no todavía tenían rey, ellos hacían lo que ellos querían. Ahora, por esa razón es que hubieron jueces. Pero antes del rey, de lo que hemos marcado, Saúl, la Biblia nos enseña que hubo un último juez en la historia bíblica. Y ese juez fue un hombre que desde su temprana edad, ¿qué podemos decir? Desde que nació fue entregado al Señor, al servicio de Dios, y fue dedicado para el Señor. ¿Quién fue, hermanos? Samuel. Correcto. Samuel, desde su niñez,
desde que nació o desde el vientre, o antes, si así podemos decirlo, que estuviera en el vientre, Ana, la madre de Samuel, lo dedicó a Dios. Y le dijo que lo dedicaría todos los días de su vida. Pues Samuel fue un personaje que vino a hacer una gran labor y un gran trabajo. Fue el que vino a lidiar con el pueblo de Israel, ya que en ese tiempo, antes de lo que fue el rey Saúl, el que gobernaba o el que regía o el que exhortaba, el que dirigía al pueblo era Samuel. Pero en cierta ocasión, la Biblia nos enseña de que el pueblo exigió rey, como dice la Biblia, porque ellos miraron que los demás pueblos tenían rey. Pero existe una razón, y hablemos de excusa, porque siempre hay excusas en la vida. Y la excusa más grande que ellos de una manera pusieron delante de Samuel fue porque ya Samuel les había dicho que era viejo y que ya no podía él regirlos. Pero la Biblia dice que él había empujado a sus hijos para que ellos siguieran el mismo rol y el mismo trabajo. Más, la Biblia sí dice de que los hijos de Samuel no estaban haciendo lo correcto. Y como no estaban haciendo lo correcto, no fueron de agrado a los ojos del pueblo. Ahora, una excusa, porque si ellos no aceptaron, en este caso, a los hijos de Samuel, no era razón suficiente para ellos pedir un rey, sencillamente porque ellos miraban en los demás pueblos que tenían reyes. Así que usaron la excusa, se aprovechó, llegó la ocasión, y de alguna manera ellos quisieron tener rey. Y la parte de la Biblia que nos enseña es fascinante, porque la Biblia nos enseña que cuando le dijeron a Samuel que querían rey, así como lo tenían los otros reyes, para él fue como una puñalada, hermano, en el corazón. ¿Por qué? Ellos de una manera se dieron cuenta de que para ellos era mejor así a como ellos estaban. Ahora, entendamos aquí la historia, porque Saúl fue el primer elegido por Dios, si así podemos llamarlo, para ser rey sobre Israel. Y la Biblia nos dice que era hijo de Cis, un hombre de una manera con posiciones en lo que fue muy reconocido en la tribu, como ya hemos mencionado, de Benjamín. El nombre Saúl tiene un significado que también significa Saulo. En hebreo significa pedido a Dios, lo que aquí se aplica al pedido o al hecho por el pueblo de Israel por un rey. Pues querían de una manera ser igual que los otros reyes o pueblos o naciones. La historia de Saúl aparece en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 8, 9, hasta lo que es Primera de Crónicas 9, capítulo 9 y hasta el capítulo 10. Saúl aquí de una manera, la Biblia como lo narra y lo enseña es fascinante, porque menciona a un hombre valiente, con osadía, decidido, modesto, y que tenía una figura de una manera imponente, y era de una, dice la Biblia, de alta altura. Quiere decir que este hombre sobresalía en sus reuniones, era muy oponente, aparte de ser muy guapo, pues era un hombre que tenía carisma, pero tenía, como todo ser humano, sus debilidades. Era un hombre que también era muy popular en su tiempo y conocido, ya que su familia era demasiado importante en aquellos días, que así se habla y se conoce históricamente de lo que fue la tribu de Benjamín. También la historia nos enseña que Saúl tuvo esposa, y la historia nos enseña en el capítulo 14 de Primera de Samuel, donde nos enseña la historia de su familia. Y la esposa de Saúl se llamaba Ahinoam, que fue la hija de Ahimaaz. Y aquí nos enseña esta parte, que sin embargo se habla muy poco de la esposa de Saúl. Se habla más de Saúl que de la vida de la esposa. La historia de Saúl nos enseña que tuvo 8 hijos. Entre los más conocidos que relata la historia bíblica fue Jonatán y Mical. Recordemos que Mical fue la esposa de David,
y otros miembros de la familia de Saúl, que incluye aquí a uno de ellos, y es Abner. Abner, que fue el general, uno de los personajes más importantes en el tiempo de Saúl y en el tiempo de David, que la Biblia habla que era hijo de su tío. En otras palabras, era su primo de Saúl. Pero entendamos aquí cómo fue la elección de este gran personaje, que a pesar de que era un hombre que sobresalía, un hombre muy opulento, un hombre que era grande, un hombre que tenía sobrenombre porque su familia era muy opulenta y muy nombrada, también entendamos cómo es que sucede esta parte de la historia de Saúl. Aquí entendamos que Israel tenía un sistema de gobierno teocrático. Y cuando hablamos de gobierno teocrático, estamos hablando en el cual Dios era el rey de Israel, o era el que los guiaba. Ellos no necesitaban de rey. Ellos eran guiados por Dios de una manera indirectamente a través del hombre, sean los jueces, sean los sacerdotes. Pero Dios era el rey de ellos. Eso es lo que significa teocracia o teocrático. Entonces, cuando hablamos aquí, cuando el pueblo pasaba por ciertas crisis de guerras, Dios levantaba líderes, porque Dios estaba a cargo de una manera de ellos. Pero ellos decidieron mejor tener una vida demócrata, así poder decirlo, ¿verdad? Donde el pueblo era que era el que elegía. Y ya no era tanto que Dios los guiara, sino que ellos querían participar de lo que ellos querían y deseaban. Y de una manera Dios, hermano, tuvo la forma, así poder decirlo, de poder entenderlos y poder darle lo que ellos querían. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender en la Biblia, y es de que Dios ha respetado la decisión del hombre. De eso tenemos que estar bien seguros, de que si Eva y Adán pecaron, no fue por culpa de Dios, sino fue por decisión propia de ellos. Si lo que hizo Caín fue matar a su hermano Abel, fue porque de una manera permitió que su corazón se llenara de odio, de envidia, de coraje, y permitir que eso llegara y así ejecutarlo. Dios siempre ha respetado la decisión del hombre. Dios, algo que debemos de entender a través de la Biblia, en su creación, es que Él le ha dado al hombre un libre albedrío o una voluntad propia. Dios no hizo robots. Dios hizo personas con alma, con sentimiento, con espíritu. Lo hizo con sabiduría, para que el hombre de una manera se guiara, hermano, voluntariamente hacia lo bueno. Pero bueno, entendamos esta parte aquí, que es fascinante. Y de una manera, el poder entender que el gobierno de Israel anteriormente era guiado por Dios. Ahora, estos fueron los jueces que representaban el gobierno de Dios entre los israelitas. Y como no había un rey humano, el pueblo debía de buscar el socorro y la salvación en Dios. Sin embargo, muchas veces no lo hacían y se volvían hacia los ídolos, que ese fue un gran problema en la vida del pueblo. Ahora, entendamos que Dios siempre en su bondad, Él respondía al clamor, dándole siempre libertad, soluciones a los problemas que ellos mismos habían causado por su pecado y su maldad. Ahora, con el tiempo, debido a los altibajas de los jueces, el pueblo deseó tener un rey. Y aquí vemos que ellos pidieron e hicieron la petición para ellos así poder vivir como vivían los demás. Y aquí entendemos que había un personaje que era el que estaba al frente, y ese era Samuel. Samuel tenía 3 funciones bien importantes en la vida dentro del pueblo, que se había ganado no solamente la fama, sino el respeto y el amor del pueblo. 3 funciones bien importantes que este hombre se había ganado. Número 1, este hombre era profeta de Dios. Número 2, era sacerdote. Y número 3, era juez. Así que tenía 3 funciones bien importantes en la vida del pueblo. Quiere decir que no era
cualquier persona, no era cualquier hombre, era un hombre especial, era un hombre que Dios lo había levantado para el propósito de poder guiar a Israel en su tiempo. Era un hombre que cuando murió, dice la Biblia, hermanos, le lloraron, hermano, como decimos, a moco tendido, hermanos, porque fue un hombre que se había ganado el amor y el respeto del pueblo. Pero bueno, entendamos esta parte aquí que es fascinante. Entonces, a esta razón es que Samuel, quien fue sacerdote, profeta y juez, esta petición representaba aquí lo que para nosotros hoy podemos llamarle un cambio de gobierno. Samuel era aquí ya anciano y había de una manera, ¿cómo podemos decir?, fallado en la crianza de sus hijos, si así podemos llamarlo. Porque esa fue la razón por la que el pueblo no tuvo la voluntad de decir que tus hijos queden en vez tuya y seguimos adelante, pero no fue así. Entonces hubo algo que al pueblo usó como excusa para no poder seguir usando el mismo método. Ellos quisieron cambiar el método de Dios por el método del hombre. Dejaron lo que Dios tenía y de la manera como Dios los estaba guiando por el método y la voluntad del hombre. Así que aquí tenemos un gran error y tenemos un gran problema. Desde el principio que el ser humano, hablando bíblicamente en el pueblo, comenzó a pedir rey para guiarlos, el gran error que cometieron fue de cambiar de una manera la forma como ellos iban a ser gobernados. Ahora, el pueblo ya no veía quién pudiera guiarlos después de él. Los israelitas querían ser como las demás naciones, y esa es la razón que le piden rey a Samuel, aún en su función de juez. Y de una manera aquí el profeta, el sacerdote y juez se sintió rechazado. Y de una manera la Biblia nos dice que él fue a la presencia de Dios y oró a Dios y le expuso la situación. Y en realidad aquí el pueblo estaba de una manera no rechazando al profeta, porque sí, vemos en el punto de vista físico, ya no querían que Samuel los guiara, ya no quería que ni los hijos tuvieran participación. Entonces de una manera él se sintió como rechazado, y esa fue su oración, y esa fue su queja delante de Dios. El Señor le dice y le habla a Samuel y le dice: Samuel, tranquilo, si al que han rechazado es a mí, no te han rechazado a ti. Entonces vemos que la historia nos enseña que en esta historia fascinante de la Biblia hay algo, y es que rechazan a Dios, rechazan el reino de Dios y rechazan la autoridad de Dios. Saúl aquí de una manera se encontró con Samuel en una ocasión en que buscaba, dice la historia de la Biblia, las asnas de su padre que se habían perdido. Y está aquí corriendo la historia, porque estamos hablando de años, estamos hablando de una historia de 40 años. Estamos hablando de una historia de 40 años y estamos hablando de muchos capítulos de la Biblia, y aquí se los estoy resumiendo rápidamente. Entonces, Saúl aquí se encuentra con Samuel en una ocasión en que buscaba las asnas de su padre, y de esa manera es que Dios le mostró a Samuel que aquel era el elegido para ser el rey de Israel. Así es que de una manera Dios tiene que intervenir para que ellos no tuvieran, hermano, el problema de elegir una persona tal vez que deshonrara a Dios en el momento, o que fuera pagano, o que pusieran a cualquier persona, sino Dios siempre aquí en esta historia reveló su amor, su misericordia y su cuidado hacia la vida de este pueblo. Dios tiene que intervenir para que ahora Samuel, guiado por Dios, tomara el caso de un hombre sobresaliente. Y el hombre que salía, hablemos de que era muy popular en las redes sociales de aquellos entonces, era una persona que era muy conocida, era una persona que probablemente tenía buenas cualidades. Entonces, claro, entendamos que Dios no usó esas cualidades como para decir: este es el hombre
perfecto. No, Dios decidió de que Saúl fuera la persona que los guiara, que fuera el rey, porque Dios tenía un propósito y tenía un plan. Déjeme decirle algo en esta parte. En todo lo que sucede, en todo lo que pasa y en todo lo que el hombre muchas de las veces decida en su vida, hermano, Dios siempre está. No es que esté metido, pero está al pendiente. Si hay algo que a Dios le gusta, es que nosotros como seres humanos, hermano, busquemos, clamemos, llamemos a Dios. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Esa es la parte fascinante de Dios. Ahora, miramos aquí esta parte interesante, porque en esta petición vemos que aquí Samuel es guiado a la elección para poder elegir al rey de Israel. Samuel lo unge como rey en privado y luego en una convocatoria Samuel le presenta al pueblo públicamente. Entonces vemos que el reinado de Saúl aquí, en el encuentro de esta presentación de rey, el pueblo de alguna manera fue separado por tribus. Entonces entendamos aquí, desde que ese momento de que se eligió rey, hubieron cambios. Siempre que hay elección de gobierno, siempre hay cambios. Siempre que pasa algo políticamente, siempre hay cambios. Y muchas de las veces no son cambios positivos. A veces son cambios positivos, dependiendo la mentalidad del gobierno, dependiendo la mentalidad del partido político, dependiendo cuáles son sus prioridades, dependiendo cuál es lo que ellos en sí miran más importante que las otras cosas. Ahora, entendamos aquí de que cuando ellos eligieron rey y en el momento que es elegido, en ese mismo momento hubieron cambios. La familia, las tribus comenzaron a hacerse divididas, a separarse para poder llevar no solamente un conteo, sino también para poder hacer la elección de tribus. Y esto es fascinante, porque cuando nosotros vemos aquí que fue el que fue elegido Saúl, hijo de Cis, de la familia de Matri, sin embargo Saúl se escondía, dice la Biblia, entre el paje. Eso quiere decir que Saúl era tímido. Saúl, a pesar de sus cualidades, de que era una persona que era sobresaliente, era muy destacado y que tal vez de una manera físicamente era muy llamativo, tenía un problema aparte de ese, ¿verdad? Que era muy tímido, no se relacionaba mucho, no era muy hablador, no era muy comunicativo, no era una persona que le gustaba hablar con la gente, no, era una persona que la Biblia lo registra de esta manera, que se escondía de la gente. Se escondía. Aparte de que era tímido, era una persona que la Biblia lo identifica como una persona que no tenía la experiencia, número uno, para poder, escuche bien, regir a un pueblo como rey. ¿Por qué? Porque recordemos que no había rey antes. Era el primer rey de la historia. Y como primer rey de la historia, no tenía el ejemplo de alguien para poder seguir. En otras palabras, él se tenía que forjar bien y, como decimos, amarrarse bien los pantalones para poder comenzar a establecer una forma de reino. Me estoy explicando en esta parte. Así que era el primer rey, pues. Es como cuando se habla en la Biblia de que no había llovido en el tiempo de Noé, no conocían la lluvia. El ejemplo que tenía Saúl era de los reyes paganos, de los reyes vecinos, pero eso no le ayudaba en nada, porque aquí el propósito era honrar a Dios. El propósito era de guiar a un pueblo hacia Dios. El propósito que Dios quería que no se perdiera el temor de Dios en ellos. Por esa es la razón que Dios también hace aquí su parte en la vida de ellos,
de elegir a un rey, de ver el corazón de alguien sobresaliente para ponérselos. Y aquí Dios pues eligió, hermano, a un hombre que no tenía la libertad de poder expresarse, una libertad de poder llevar a cabo un reinado. No tenía el conocimiento, no tenía la forma de poder él así, hermano, decir vamos a hacer esto rápidamente, espontáneamente. No, se llevó tiempo. Incluso cuando a él lo ungieron como rey, él regresó a su trabajo, a la casa de su padre. No fue que rápidamente comenzó a edificar un palacio, una casa de gobierno y a establecer leyes. No fue así. Eso fue después de que él pasara ciertas experiencias en la vida, es que él comenzó a hacer ciertas cosas. Pero aquí es interesante pensar que una de las cosas rápidas que vamos a ver más adelante, lo que hizo este hombre, que después de haber tomado la posición del reinado de Israel, de una manera la Biblia sí nos dice que algo que fue lo que hizo, lo más primero que hizo fue ir a la guerra en contra de sus enemigos. Y aquí es donde la Biblia nos enseña que derrotó a Moab, a Amón y a Edom, para así poder dar libertad a la acusación, al hostigamiento y a la opresión de los enemigos a la casa de Israel. Él, en esa parte, al ver que los enemigos estaban acercándose, él toma el coraje. Y la Biblia dice, fíjese que la Biblia dice que cuando él escucha que los enemigos venían en contra de él y que el pueblo se había intimidado, él agarra coraje, que venía del campo, y escucha y dice: ¿qué es este gran bullismo y lloro que tiene el pueblo? Y le dicen: los enemigos vienen y nos quieren matar, nos quieren destruir. Y la Biblia dice que él agarró coraje, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre de él y agarró fuerza y agarró coraje. Y dice la Biblia que agarró una res, hermano, la despedazó, se la mandó a todas las tribus, y dijo: y todo aquel que no quiera venir a apoyar la guerra, así Dios le va a hacer a su ganado. No esperó mucho tiempo y todo el pueblo se reunió. Dice la Biblia que fueron más de 30,000 personas, hermanos, que se reunieron en esa vez para pelear contra el enemigo. Y la Biblia dice que Dios le dio la victoria en esa guerra que tuvo con los enemigos. Y entonces el pueblo comenzó a aclamarlo y comenzó a aplaudirle por aquella gran forma, hermano, de victoria que tuvo. Quiere decir que Saúl, hermano, en su momento, de lo que él empezó a gobernar fue a través de guerra. Pero recordemos que la Biblia dice que fue porque el Espíritu de Dios vino a la vida de él. Aquí hay algo que debemos de entender en la vida de estos hombres que fueron elegidos por Dios. Cuando hablamos de reyes, cuando hablamos de sacerdotes, cuando hablamos de profetas, algo que sí la Biblia nos dice, que el Espíritu de Dios venía sobre de ellos. Eso quiere decir que Dios daba la aprobación de lo que ellos hacían, sea una visión, sea una palabra, sea una acción de guerra, que en aquellos entonces era de la manera que ellos peleaban sus territorios para así ellos conquistar la bendición que Dios tenía para ellos. Ejemplo tenemos cuando Israel cruzó el río Jordán para poder conquistar Jericó y entrar a la tierra prometida. No fue, hermanos, sino fue a través de guerra que Dios les daba para que ellos pudieran, hermano, tener el triunfo. Claro, eso hoy en la actualidad ya no es permitido. Si algún reino, algún país lo hace, es algo, hermano, que va en contra de lo que es establecido por Dios, de lo que nadie, hermano, en la vida puede quitarle la vida a alguien, pues porque el único que puede quitarle la vida es Dios. Pero bueno, el problema de que hoy las guerras que tenemos en la actualidad no es porque Dios las permita o Dios las empuje a hacer, sino es a través de la mentalidad, del orgullo y del poder del hombre que hace que estas cosas sucedan.
No porque Dios así, hermano, las haya establecido para que se siguieran haciendo. No, eso ya no queda en el tiempo de la gracia que nosotros vivimos bíblicamente. ¿Alguien está aquí en este día? Déjeme agarrar un poco de agua. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Fue Saúl un buen rey? Porque la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 13, versículo 21, donde leímos que Saúl reinó 40 años sobre Israel. Al principio tuvo muchas victorias, derrotando enemigos de Israel, pero su comportamiento desobediente lo llevó a una forma, y lastimosamente y tristemente, a ser rechazado por Dios. Ahora, la pregunta aquí es: ¿fue Saúl un hombre, un buen rey? ¿Fue Saúl un buen rey? Es la pregunta. Porque si vemos la historia, se la estoy contando rápidamente. Si vemos la historia, como rey, Saúl comenzó bien, pero su obstinación lo llevó a su declive. Aunque tenía buena apariencia física, había nacido en una buena familia acomodada, él comenzó su reinado de una manera con humildad. Se consideraba indigno de ser rey, pero llegó y luego de una manera hasta esconderse cuando su tribu fue elegida y fue sorteada para poder así sacar de ahí a un rey. En esta primera fase podemos ver que Saúl recibió el Espíritu de Dios, y fácilmente nosotros podemos hoy enumerar y marcar la vida de un líder, de un pastor, de un predicador, de un maestro, de una persona reconocida, y vamos a hablar generalmente, políticamente, una persona adinerada como una persona pobre, una persona que tiene fama como una persona que no tiene fama, una persona que es muy carismática como una persona que es muy tímida, una persona que probablemente no tenga una facilidad de expresarse, como una persona que, hermano, habla hasta por los codos, si así podemos hoy mencionarlo. De una manera, pensar que la persona tal vez no tiene buenas habilidades o actitudes, el decir, no tiene para cómo comenzar, mas sin embargo nos puede dar sorpresa a la persona, porque recordar que en la vida secular la persona se mide por lo que tiene, como dicen allá afuera, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero si nos vamos a la Biblia, en el orden y propósito de Dios, aquí no cuenta eso. Aquí no cuenta qué familia, aquí no cuenta cuánto dinero tenemos, aquí no cuenta nuestro nivel social, aquí no cuenta que nosotros tanto sabemos de la Biblia, que tanto sabemos de orar, que tanto sabemos de buscar a Dios. Claro, es una parte bien importante como cristianos que debemos de aprender en el primer momento que entramos al Evangelio, y es conocer cómo servir, amar y entregarnos a Dios día a día, momento a momento. Pero entendamos aquí de que la parte importante y el ejemplo de Saúl para nosotros hoy, de que para poder ser elegidos no necesitamos tener una buena apariencia, una buena comodidad, una buena forma de vida económicamente, sino el corazón para Dios, que eso es lo que Dios mira en la vida del ser humano. ¿Qué corazón tenemos para Dios, para poder servir a Dios con toda nuestra vida? Pero claro, el hombre, hermano, mira otra cosa, pues. El hombre mira otra cosa. El hombre mira lo de afuera. El hombre mira su exterior, el hombre mira su habilidad, su capacidad, su dinero, que ese es el gran problema que hoy nosotros podemos tener. Y cuando digo nosotros, incluimos la iglesia, hermanos. Incluimos la iglesia. Porque si hay algo que el hombre hoy se puede ganar el voto popular, es a través de lo que puede prometer,
de lo que puede decir y de lo que puede hacer a la vida de la gente. Que aunque tal vez pueda hacerlo o como tal vez no lo pueda hacer. El problema de la gente, el problema del pueblo, el problema de la humanidad es que el problema del pueblo es que todos queremos vivir bien. Y que de una manera nosotros como pueblo queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y cuando no se hace a nuestra manera, tenemos el grande y serio problema, porque no se está haciendo a la manera de nosotros. Ahora, entendamos también, claro, ¿verdad? Hay cosas que hablemos de gobierno, y cuando hablamos de gobierno, hablamos también de iglesia. Hablamos de familia, hablamos de país, hablamos de estado, hablamos de ciudad. Hay gobiernos, hermanos, que de una manera se aprovechan de la autoridad que se les da. Hay gobiernos, hermanos, que no se les puede dar un poco de libertad porque se sienten ya los más grandes. Ese es el problema, que en muchos países, hermanos, se ha terminado la democracia, donde ya el pueblo no tiene ni voz ni voto, porque de una manera el pueblo se desembocó tanto que confió en un hombre, y el hombre vino a agarrar la confianza, y lo que vino fue a establecer un patrón, un gobierno, una autoridad donde nadie manda sino solamente él, pues. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Es muy peligroso cuando el pueblo le da toda la autoridad a un hombre. Hay peligro, hay peligro. Cuando dice estamos cansados de este gobierno, de este hombre, queremos otro, y ahí ¡pah!, cambia todo. Tenemos el ejemplo, bueno, tenemos muchos países, podemos mencionar varios países, hermanos, que ya han caído en esta situación. Y donde no hay democracia, donde no hay ley, pues. Donde la ley es la palabra del gobierno y se acabó, punto. Le gusta, no le gusta, usted no tiene ni voz de voz, y no le gusta, a la cárcel, vámonos, se acabó. Nadie se puede oponer a la voz del de arriba, pues. Entonces aquí entendamos una parte interesante de la historia, porque cuando mencionamos aquí de que este hombre comenzó humilde, comenzó bien, comenzó amable, comenzó de una manera en esta primer faceta como marcado por Dios, que fue lleno del Espíritu, y de una manera dijeron, este hombre es el indicado, este hombre es el correcto, este hombre es el que en realidad queremos que reine y gobierne en nuestros pueblos. Pero aquí hay un problema, que la historia cambia en la vida de Saúl, porque en su segunda faceta entendamos que no fue como ellos en realidad se esperaban, hermano, de la vida de Saúl. Saúl hizo cosas tal vez extraordinarias en el momento de su reinado, porque vio cambios, los enemigos se alejaron, vieron que el Espíritu de Dios descendió sobre de él, comenzó a írsele, hermano, la timidez, comenzó a hablar más, comenzó a relacionarse más, comenzó a proyectar buenos propósitos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tal vez dijo, vamos aquí a hacer un puente, como dijo alguien, ¿verdad? Y le gritó en cierto lugar, dicen por ahí en un pueblo, le dijeron al gobernador, porque el gobernador dijo, y vamos a hacerle un puente. Y gritó alguien que dijo, si ni río hay, le dijo. Pero usted sabe que los gobernadores se sacan, hermano, como dicen, ¿verdad?, vulgarmente, los haces de las mangas. Le digo, no se preocupe porque hasta el río le vamos a hacer también, dijo. De una manera, Saúl comenzó a crecer, Saúl comenzó a entender muchas cosas, Saúl comenzó a madurar en el reinado, Saúl comenzó tal vez a ver los demás reyes cómo se realizaban y cómo ellos salían adelante en su política. Y de algo tenemos que aprender en la vida, eso sí. De algo tenemos que nosotros tomar como base para nosotros poder tener algo, un ejemplo en la vida. Por ejemplo, como padres, hoy nosotros
lo que realizamos en la vida de nosotros como padres, ustedes como madres y todos como familia, es porque en algún momento de la vida alguien nos dio un ejemplo de familia, alguien nos dio un ejemplo de padre, alguien nos dio un ejemplo, hermano, para hacer las cosas. Aunque tal vez muy malas, pero dijimos en algún momento de la vida, yo no voy a hacer lo mismo. Entonces cambió su perspectiva. Comenzó a hacer cosas buenas, no hizo las cosas malas. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido, hermano, en la vida, es a no golpear a los hijos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque fuimos golpeados nosotros. Fuimos golpeados, fuimos lastimados, fuimos, hermano, de una manera bien acomplejados. Si aquí hay gente ya grande, adulta, que no puede ver un palo, un cinto en la mano de alguien porque rápido, hermano, piensa que lo van a golpear, pues quedamos traumados. Quedamos, hermano, acomplejados de la situación. Aquí hay padres de familia, hermano, que son hombres fuertes, hombres, hermano, que tienen carácter, que usted habla con ellos, hermano, y lo asusta su voz fuerte, dura, hermano, así bien, como decimos, ¿verdad? Bien macho. Pero en la noche cuando se apagan las luces, ¡ja!, le da miedo. Le dice a la mujer, prende la luz, le dice. Le dice, pero es que ya es hora de dormir. No, porque es que por cualquier cosa, por si los niños se levantan. Dice, no, el problema es que él tiene miedo a la oscuridad. Quedamos acomplejados, pero algo que a nosotros nos ha ayudado es que no hemos tal vez desarrollado lo máximo de lo que tal vez nuestros padres hicieron con nosotros. Pero aquí volvamos al punto, porque si hay algo que Saúl no tuvo como ejemplo, fue de un rey terrenal, pero sí tenía el consejo de Samuel como un hombre de Dios. Tenía el ejemplo de un juez, tenía el ejemplo, hermano, de un sacerdote, tenía el ejemplo de un hombre de Dios. Solamente que aquí hay un problema en la vida que fue la segunda faceta de Saúl. Y es que Saúl, en el momento que comenzó a agarrar auge, conocimiento, experiencia, hermano, y nombre, se le comenzaron a olvidar ciertos principios importantes en la vida con Dios. Esta es la parte que no nos gustaría en la vida de nosotros como individuos, como líderes, como pastores, como predicadores, como maestros, como ancianos y como personas, hermano, temerosas de Dios. Y estoy refiriéndome al hombre y también a la mujer en este día. De los grandes errores que cometió Saúl. Ahora, hermanos, no fueron errores, fueron horrores los que cometió Saúl, hermano. Fueron horrores los que cometió. Pero su principio fue bueno, pues. Fue elegido por Dios, fue lleno del Espíritu. Hermano, era tímido, era humilde, era callado, era tranquilo. Pero ahora, en la segunda faceta de Saúl, hermano, que no sabemos exactamente cuántos años tenía en cada capítulo de la Biblia, de su experiencia, vemos todo lo contrario a su inicio, cuando Dios lo llamó, cuando empezó, cuando comenzó a entrar al propósito de Dios. Hablemos de una responsabilidad que, aunque él tenía el gran temor y tenía el miedo de entrar a esa responsabilidad, después vino a ser el terror del pueblo. Vino a ser el terror, pues. Vino a ser el hombre más déspota, el hombre, hermano, que no tenía respeto para nadie. Y hermano, y eso es algo que hoy para nosotros nos debe de hacernos pensar por un momento que el hombre cambia. El hombre cambia. El ser humano cambia. Cuando muchas de las veces, hermano, el hombre tal vez en su tiempo no tenía dinero y que ahora por la dicha de la vida se hace millonario, hermano, el hombre ya no es igual. El hombre cambia. Sí, a mucha gente el dinero los cambia.
A mucha gente la casa, el carro lo cambia. Hay gente, hermano, que la posición los cambia. Hay gente, hermano, que el nombre los cambia. Hay gente que la posición de trabajo los cambia, hermano. No digo todos, pero la mayoría, las cosas materiales nos cambian, hermano. La historia nos habla, hermano, de los faraones. Nos habla de los reyes, hermano, de Babilonia. Nos habla, hermano, de Grecia, de los grandes emperadores, por ejemplo, Alejandro Grande. Hablamos, hermano, de Napoleón. Hablamos, hermano, de quién, de Stalin. Hablamos de Hitler. Estos hombres no, sus inicios no fueron así. La fama, el poder los hizo cambiar. Y los llevó, hermano, a riquezas, a gloria, al grado que, hermano, era el terror de la gente, pues. Era la gente que cuando lo miraban, no era que les daba respeto por lo que se habían ganado, sino por el terror que aquellos que no se sometían a ellos, los mataban. Los mandaban a fusilar, los mandaban, hermano, a colgar. Porque eran gente que vinieron a imponer poder y autoridad, como decimos, a la fuerza. Y uno de los grandes errores que nosotros vemos, horrores, hermano, en la vida de Saúl, fue que Saúl desobedeció y ofreció sacrificios que no le correspondían, hermano, como rey, porque los únicos que podían sacrificar eran los sacerdotes. Recordemos que ya el orden sacerdotal ya estaba en vigencia. Así que para Saúl, hermano, se le había dado la autoridad y el derecho de guiar políticamente al pueblo, pero no para poder quemar sacrificio, porque ese solamente le correspondía a los sacerdotes. Ahora, hizo otro gran error en la vida, y fue que hizo un voto imprudente en un momento de guerra. Cuando se sintieron acorralados, porque de una manera el enemigo venía y ellos tuvieron que adelantarse a la guerra, y metió al pueblo, hermano, a no comer por ciertos días, cuando el pueblo estaba exhausto, estaba cansado, y de una manera el pueblo necesitaba comer para poder conquistar, y él no. Él le dijo: nadie va a comer hasta que tengamos la victoria, hermano. Eso fue imprudente de él. La gran imprudencia de un líder, la gran imprudencia de un hombre de Dios, la gran imprudencia de un hombre, hermano, político, es poder forzar a un pueblo cuando un pueblo no está listo para caminar. Tengamos claro eso. El gran error que uno como pastor, y me voy a poner en esta condición como ejemplo, es poder empujar a alguien que no puede caminar o que no quiere caminar. Porque entendamos, hay gente que quiere, hay gente que puede, pero hay gente que no quieren y hay gente que no pueden hacerlo. Ahora, usted dirá: bueno, pastor, porque hay que empujar y hay que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Y déjeme decirlo, de que a mí me han dicho hermanos, y me dicen: pastor, ¿qué día usted ayuna en el templo para venir con usted? Hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿a qué horas usted se levanta a orar para orar juntos? Yo le digo: mire, hermano, ore usted mejor por su lugar y busque a Dios como usted puede mejor. Porque muchas de las veces nosotros como personas, y tal vez sea el caso suyo, a que yo le diga a usted: hermano, ¿a qué hora se levanta para orar con usted, hermano? Porque fíjese que yo necesito a alguien para orar juntos. Y tal vez usted dirá: bueno, véngase pastor, vamos a orar a las 5 de la mañana, pero para mí es difícil levantarme a las 5 de la mañana. Entonces, ¿para qué me pide, pues? ¿Me explico? Un hermano me dijo en cierta ocasión, me dijo: pastor, yo escuché que usted, supe por ahí que usted se reúne en el templo solo a orar cierta hora. Le digo: sí. Le digo: ¿por qué? Le digo: hermano, fíjese que yo quiero acompañarlo, no se lo recomiendo, le digo, pero si gusta, véngase. No duró una semana. Yo le dije: ¿y qué pasó? Le digo: ¿por qué ya no vino?
Me dice, ay, pastor, es que usted no, como no trabaja, me dijo. ¿Y usted qué piensa? ¿Que yo me paso rascando la panza todo el día o qué? Le digo. Porque ese es el concepto de mucha gente. Y eso es lo malo de mucha gente. Por esa es la razón de que uno como líder tiene que tener cuidado cómo empujar a la gente. Porque yo le puedo decir a usted, hermano, vamos a ir a ganar toda la colonia. Y sí, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Pero hay gente, hermano, hay gente que tienen un nivel de vida espiritual que no resisten a poder salir y platicar con alguien. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Por eso es de que uno tiene que saber a quién elegir para poder llevar a cabo la labor y el trabajo. Yo no lo puedo meter a usted y decir, hermano, tenemos un mes de oración y quiero usted que esté aquí todo el mes de oración. Usted tiene compromiso, tiene familia, tiene esposo, tiene esposa. Y después viene la esposa y comienza a criticar. El pastor tiene ahí a mi esposo metido todo el día en la iglesia y lo manda para allá y lo manda para acá y lo manda para allá. Y aquí no está cumpliendo el hombre. O viceversa. Entonces muchas de las veces hay cosas que podemos malinterpretarlas, aunque tal vez el texto sea correcto, pero el contexto es negativo. Y muchas de las veces, en vez de favorecer a la vida espiritual del individuo, estamos cortando y echando a perder una familia. No sé si me estoy explicando. Este es el caso de Saúl. Metió a un pueblo a ayunar a la fuerza para tener victoria, cuando no era el momento de ayunar, sino era el momento de comer para tener victoria. Con esto no quiero decir, hermano, de que todo el tiempo vamos a tener victoria, hermano, dándole lugar a la carne. No, hay momentos donde tenemos que someternos y tenemos que buscar de Dios y tenemos que orar y tenemos que ayunar y tenemos que congregarnos para que Dios nos dé victoria, pues. Pero muchas de las veces cuando nosotros, y aquí está el punto que debemos de entender, cuando el Espíritu de Dios se ha ido en la vida del líder, en la vida del creyente, en la vida de la gente, en la vida de aquel que está al frente, y no está Dios dirigiendo, entonces ya no es Dios el que dirige, sino es la experiencia del hombre humana, y ya no es la guianza de Dios con su Espíritu usando la experiencia de la persona. Ya es más el conocimiento del hombre que la guianza del Espíritu de Dios. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la actualidad. No digo todas, pero muchas iglesias somos más dirigidas por la parte humana que por Dios en la vida. Y tenemos que tener cuidado. Ah, pastor, pero es que sí, pero esa iglesia está teniendo crecimiento, se ven milagros, se ven aquí, y probablemente sí. Y probablemente sí. Pero muchas de las veces Dios no está en ese lugar, y se lo voy a comprobar con la Biblia hoy, pues. Se lo voy a comprobar hoy. Porque otro de los horrores que hizo Saúl, porque cuando dice la Biblia, ya estoy terminando, cuando dice la Biblia, hermano, de que Samuel había muerto y lo lloraron, porque fue grande lamento, la gran pérdida de aquel gran hombre de Dios. Y que Saúl después se encontró con sus enemigos, los filisteos que se habían levantado. Hermano, aparte de que había matado sacerdotes, cuando en el tiempo ya de David, que había sido ungido, y se da cuenta porque uno de los problemas que tuvo Saúl, que David fue su enemigo y lo persiguió para matarlo. Y de una manera la Biblia dice que cuando supo, hermano, que los sacerdotes, llegó a un lugar, donde estaban los sacerdotes y le dieron de comer, Saúl, hermano, fue a buscarlo para pedir información. Y como no le dieron información, hermano, uno de sus siervos lo manda para que mate a todos los sacerdotes, porque el resto de los sacerdotes tuvieron miedo de matar a los sacerdotes porque eran hombres de Dios. Pero aquel hombre edomita, que no era hermano del pueblo, va y mata a 85 sacerdotes. Quiere decir que Saúl se estaba acumulando juicio de Dios a la vida de él.
Hay algo que no quería pasar por alto, por eso regresé a la historia. Y si se me vino al corazón y a la mente es por algo. Y es que todo aquel que se mete con las cosas de Dios tendrá su paga en aquel día. Todo aquel que toca lo de Dios se mete a problemas. Todo aquel que apunta hacia destrucción de lo que Dios ha establecido tendrá problemas en el futuro. Eso no lo podemos quitar del camino. Porque si hay algo que este hombre hizo, hermanos, sin el temor a Dios, fue mandar a matar a los sacerdotes, mujeres, niños y toda su familia. Y eso le costó a él, no solamente, hermano, el reino, sino también la vida. Así que entendamos hoy esta historia de que nosotros no podemos ir en contra de lo establecido por Dios. No podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Hay gente poderosa en el mundo. Hay gente archimillonaria en el mundo, que dicen por ahí que son los que gobiernan los reinos, los que gobiernan los países, los que gobiernan, hermano, todo en la tierra. Y los han contado. Dice que son varias gente, varias familias. A mí eso no me interesa, hermano. Y si lo hubiera, igual. Y aunque ellos quisieran cambiar y gobernar al mundo, y quisieran manipular todo el sistema de la vida, y quieran de una manera venir y traer y poner y establecer un reino que ellos quieren tener, eso nosotros ya lo sabemos. La Biblia dice que es el reino del anticristo, hermano. Y si hay algo que el diablo va a usar, va a ser al hombre, con su riqueza, con su ignorancia, hermano, con su fantasía y con su pecado. Pero algo sí tenemos que decir hoy, hermano, y gritarlo al mundo y decir que el hombre, hermano, siempre tendrá su paga delante de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si el hombre se pone en contra de Dios, téngalo por seguro que Dios lo destruirá tarde o que temprano. Dios lo desarmará, Dios lo enjuiciará, Dios, hermano, lo encarará, Dios lo pasará por ruina, Dios le enseñará que no hay más grande como el Dios de Israel. Alguien puede bendecir a Dios en este día. Nadie puede brincar las leyes de Dios, aunque sean atrevidos, aunque sean atrevidos. Se han atrevido los grandes políticos, los grandes multimillonarios y aún gente dentro de las iglesias. Se han atrevido a brincar la línea establecida por Dios. Se han llegado a creer más que Dios. Se han llegado a creer más sabios que Dios. Solamente porque saben teología, solamente porque han cursado ciertos años de instituto, hermano, de universidad, piensan que saben más que Dios. Hermano, nadie puede pasar sobre Dios. Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios es poderoso, Dios es rey sobre todo. Y no hay nadie como Él. Hermano, yo estoy terminando. Saúl, uno de los grandes horrores que hizo fue haber consultado con una divina. Y que la Biblia dice que cuando él se sintió acorralado por sus enemigos antes de ir a la guerra, dice la Biblia que él oró a Dios como acostumbraban a hacerlo cuando estaba Samuel. La Biblia dice que cuando Saúl había fallado y había desobedecido, cuando se le mandó a destruir a Amalek, porque fue el causante que detuvo
la caminada de Israel cuando salió de Egipto y les hizo guerra en el camino y que mató a esposas y a hijos de israelitas, Dios le tenía preparado ya un momento para destruir a Amalek, y era por la mano de Saúl. Y cuando Samuel por palabra de Dios le dice que fuera, y que fuera y destruyera a todos, eliminara animales y al rey lo matara también. Y la Biblia dice de que cuando llegaron, destruyeron, conquistaron, mataron todo, pero se dieron cuenta que había ganado bueno, había ganado perfecto. Y dice la Biblia que le preservaron la vida a los animales y al rey. Eso dice la historia antes que Samuel muriera. Y para eso, aquí la historia nos dice que Samuel por palabra de Dios va y recala y le dice: has desobedecido. Y le dice: has sido desechado por Dios. Hermano, qué feo es que lo desechen a uno, hermano, en la casa, que lo deseche un amigo, que lo deseche, hermano, del trabajo. ¿A cuántos los han corrido aquí del trabajo, hermanos? Qué feo se siente, ¿verdad? Que le digan a uno cuando llega silbando, chiflando en la mañana al trabajo con su café en la mañana, y le digan: ven para acá, para la oficina, por favor, queremos hablar contigo. Y que le digan a uno: mira, te hemos observado, te hemos visto, has sido un buen trabajador, excelente, pero fíjate que en los últimos tiempos hemos visto tu ausencia, tu falta de producción. Ay, Dios mío. Y uno bien endeudado hasta la cabeza porque sacó carro nuevo, sacó televisión nueva, sacó teléfono nuevo y están a punto de aprobar el crédito para la casa nueva, y que le digan a uno: estás fuera, estás despedido. ¡Ja! Dice uno: y si me voy al Home Depot me puede pescar la migra, mejor aquí me quedo. Hermano, eso es feo, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que no fue hombre que desechó a Saúl, sino fue Dios el que lo desechó. Y que Dios deseche a alguien, eso es para pegarse la cabeza con piedra, hermano. Que lo deseche el tío, que lo deseche. Mire, hermano, que nos deseche la mujer, pues está bien, pero que no nos deseche Dios. Que te diga tu hijo: ¿sabes qué? No has cumplido como padre, cometí un error, está bien, pero que no te deseche Dios. Porque las cosas se pueden arreglar con la ayuda de Dios, pero sin Dios se acabó todo. Sin Dios se terminó todo. Y a Saúl se le había terminado la jugada. ¿Y sabe dónde fue que se le pegó el tiro de gracia? ¿O dónde él mismo se pegó el tiro de gracia? Cuando fue a consultar a una divina. Porque ya Dios no le contestaba, porque ya lo había desechado, porque ya no había palabra de Dios para su vida, ya no había paz para él. Ya no había, hermano, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y dice la Biblia que le daban como ataques de ansiedad, al grado que la Biblia dice que tuvieron que buscar a un joven para que le fuera a ministrar y a cantar, para poder, hermano, tener paz en el corazón. ¿Y a quién llevaron? A David. A David llevaron, hermano. Aunque ya había sido ungido como rey, sin darse cuenta, hermano, el chamaco, hermano, el cipote, el patojo, el güiro, a dónde Dios lo estaba metiendo, hermano. Lo estaba llevando al palacio. ¿Y cómo comenzó David en el palacio? Sacando demonios. Ay, hermano, ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno. Era lo único que le daba paz a Saúl, porque ya el Espíritu de Dios no estaba en Saúl. Ya era el puro cajón que estaba ahí, hermano, parado. Con una corona, sí. Con un gran cuerpo, sí. Bien aguerrido, bien formado, pero sin Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve sin Dios? Un reino sin Dios perece.
Una familia sin Dios perece. Un reino sin Dios perece. Una iglesia sin Dios perece. Tengan en cuenta eso. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Preguntó a uno de sus soldados, le dijo, muchachos, ustedes saben aquí de alguien que lea las cartas, que lean las manos, le dijo. Y dijo uno por ahí, yo conozco a una bruja del barrio, le dijo. Allá la Petra, le dijo, sí, aquella, dijo, aquella es buena. Le dijo, ¿cómo llego? Y la Biblia dice que se cubrió, se vistió, se disfrazó y engañó a la bruja. Y llegó y le dijo, vengo porque necesito tu ayuda. Ella con temor, porque estaban, hermano, de una manera el rey, todos aquellos que estaban en contra del rey los mandaba a matar. La bruja tuvo miedo, pero más miedo tuvo, hermano, cuando vio la escena. Porque ella le dice, ¿a quién quieres que te traiga para que hables con él? Hablando del otro mundo espiritual, a los muertos. Porque ese era su trabajo, tener contacto con los muertos. Que así se la ponen a uno allá afuera, ¿verdad, hermanos? Hermanos, saben que no son los muertos, sino son demonios, son espíritus. Y le dice él, quiero hablar con Samuel. Y esta mujer invoca al muerto, invoca a Samuel. Y cuando la Biblia dice que ella en su invocación y comenzó a ver, pegó un grito. Y él le dijo, ¿qué miras? Y ella le dice, veo un hombre anciano con un manto cubierto. Y él dice, es Samuel. Y le dice, quiero hablar con él. Ahí es donde la historia de la Biblia no dice si fue la mujer la que fue posicionada, porque eso es lo comúnmente que pasa en estos casos. Que es la medium, como se dice en el mundo espiritual de brujería, que fue la que tomó, o sea, que tal vez directamente haya hablado este espíritu, que de una manera estaba engañando a Saúl, creyendo que era, hermano, Samuel. Y déjeme decirle esto, estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que Dios condena el espiritismo, Dios condena el hablar con muertos, Dios condena, hermano, la brujería. Dios no aprueba esto porque no es de Dios. Entonces, mas sin embargo vemos que aquí hay una plática. No me quiero meter mucho en esto porque esto nos llevaría mucho tiempo. Solamente quiero mencionarle algo. Y es que si hay algo que el diablo sabe, si hay algo que el enemigo sabe de la vida de la iglesia, es que la iglesia tiene a alguien quien pelea por ella. Si hay algo que el diablo sabe, lo que tiene la iglesia es que tiene poder de Dios, porque tiene al Espíritu de Dios y tiene a Cristo como Señor. Pero también sabe que dentro de las iglesias hay gente, hermano, pagana, hay gente idólatra, hay gente rebelde, hay gente carnal, hermano, dentro de las iglesias. Y si hay algo que el diablo va a hacer y quiere hacer, es engañarnos. El diablo lo que quiere es engañarnos. Porque si hay algo que aquí pasó, fue engañar a Saúl. Lo engañó, creyendo que él era Samuel, cuando no era Samuel. A mí la Biblia no me dice que era Samuel. Porque yo no puedo ir a consultar a un brujo para que Dios me hable. ¿Usted necesita ir a consultar a un brujo para que Dios le hable a usted? Se quedaron callados ustedes, hermanos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si a usted lo que le gusta leer sus horóscopos todos los lunes, que el Señor tenga misericordia y arrepiéntase usted en este día. Si usted es lo que dice, es que hoy es viernes 13,
y no quiero pasar por esa escalera, especialmente si me pasa un gato enfrente. Que el Señor reprenda ese espíritu diabólico en este día. Sí, porque hay gente, hermano, que aunque están en las iglesias todavía no han soltado, hermano, la brujería. Aunque están en la iglesia todavía consultan su horóscopo, todavía se ponen prendas, todavía cuelgan la herradura en la puerta, todavía cuelgan su manojo de ajos en la puerta. Que Dios reprenda al diablo en este día, hermanos. Y conviértase de corazón a Dios. Sí, porque si queremos que Dios visite nuestras casas, necesitamos sacar toda obra del maligno en la casa, hermanos. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Sí, porque si hay algo que la Biblia aquí me enseña, que Saúl recibió el mensaje, hermano, del enemigo. Ahora, Dios, hermano, si hay algo que a mí me gusta de Dios, es que si Dios tiene que usar un demonio, lo va a usar para darnos un mensaje y que nos haga retroceder a nosotros. Porque si hay algo, hermano, que la Biblia dice que los demonios, aquella legión, le dijo a Jesús: ¿por qué llegaste antes de tiempo? Le dijo, para ser atormentados. El Señor le dijo: cállense y salgan de aquí, le dijo. Porque el diablo habla, los demonios hablan. Y entendamos que la historia dice que le habló Samuel y le dijo: si tú ya sabes que has sido desechado. Mira, hermano, si hay algo que el diablo sabe, hermano, de la vida de nosotros, es nuestra condición en la que estamos viviendo con Dios. Usted no cree que el diablo conoce de dónde nosotros estamos flaqueando. Usted no cree que el diablo no sabe dónde nos metemos. Usted no cree que el diablo no sabe lo que escuchamos, lo que miramos y de la manera como nos dirigimos con la gente. Y si hay algo que un día el diablo te va a querer avergonzar, es por ahí. Porque el primer día que un demonio se revele, hermano, te va a decir: ¿cómo me vienes a mí aquí a querer sacar? Si el que necesitas cambiar eres tú, le va a decir. Ten cuidado. No pongan manos antes que Dios no lo dirija a usted en una situación difícil. Y estoy hablando con los líderes, estoy hablando con los hombres que oran, estoy hablando con las mujeres que oran, estoy hablando con esta gente que saben, hermano, buscar a Dios. No pongan manos, más usted, si no ora. No se atreva a poner manos donde no lo llamen. La vida espiritual es una vida fuerte. La vida espiritual es una vida donde tenemos que estar consagrados a Dios. Si hay algo que nosotros debemos de aprender, es ser espirituales y amar a Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. No se crea predicador solo porque se sabe un texto de la Biblia, ni maestro solamente porque se sabe una guía. No. Doble rodillas, busquemos a Dios, oremos a Dios, consagrémonos a Dios, vivamos la vida familiar, vivamos la vida en amor, vivamos la vida en paz, busquemos a Dios de todo corazón. Yo termino. Si hay algo que la Biblia dice, es que Saúl fue a la guerra y la Biblia dice que perdió la guerra. Mataron a todos los soldados, mataron a sus hijos, y por vergüenza él, dice la Biblia, fue golpeado con una flecha, y por vergüenza de ser asesinado por sus enemigos, le dijo a uno de su paraje, a uno de sus siervos: mátame. Y él rehusó a no matarlo. Él vino, agarró su espada y se tiró encima de su espada, y así fue como murió. Se suicidó. Se mató él mismo por vergüenza. Cuando había sido un hombre marcado por Dios, cuando había sido visto por Dios, cuando Dios le dijo que le marcaría su reino por la eternidad, por tiempo ilimitado, echó a perder todo
por su orgullo, su arrogancia, su desobediencia, su vanagloria, su autopotencia, su autoridad. Hermano, tengamos cuidado, no echemos a perder lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque esto no solamente pasa con los poderosos, con los grandes, también pasa entre nosotros. Así que tengamos cuidado, busquemos a Dios y que sea Dios con nosotros. Qué triste que la historia termine de esta manera, pero que no termine con nosotros así, sino que termine bien, terminemos bien, corramos pues la carrera y terminemos la carrera, porque no del que empieza, sino del que termina la carrera. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.